Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este webinar por una revolución PYME tras la crisis, organizado por la consultora Tactio. Mi nombre es Irene Cruz, soy gestora de marca y redes sociales y hoy tenemos con nosotros a Mario Monros, socio director de Tactio, que va a ser el auténtico protagonista de este webinar junto con todos vosotros. Y digo junto con todos vosotros porque tenemos a un montón de personas conectadas y nuestra intención no es que esto sea un monólogo en el que solamente hable Mario, sino que queremos que podáis participar, que podáis darnos vuestra opinión y que nos hagáis todas las preguntas que queráis. De hecho, yo voy a estar entrando al escenario para lanzaros encuestas a lo largo de toda la sesión de Mario y podremos votar y ver las respuestas entre todos. Os voy a explicar rápidamente cómo funciona la plataforma de este webinar para que podáis disfrutar al máximo de esta experiencia. Si estáis conectados a través de un ordenador, bien sea un ordenador de mesa o un portátil, debéis de estar viendo en vuestra parte derecha 3 columnas. La columna de chat, la columna de preguntas y la columna de encuestas. La columna de chat no tiene mucho misterio, es un chat normal en el que podéis escribir lo que queráis. De hecho, animamos a que no seáis tímidos y nos contéis desde qué partes de la geografía española o de cualquier país del mundo. Aquí hay alguien diciendo Inma González. Hola, hola Inma, bienvenida. Nos gustaría saber desde dónde os conectáis y este es un chat pues que podemos escribir todos y verlo entre todos. Luego tenemos la columna de preguntas. En esta columna os animamos a que cualquier tipo de duda, sugerencia, comentario que queráis hacer respecto a la ponencia que a continuación va a hacer Mario, las escribáis aquí para que cuando finalicemos, al final del todo, podamos leerlas en voz alta y Mario responderá a cada una de ellas. Es importante que si queréis que vuestra pregunta se lea al final de este seminario, la escribáis en la columna de preguntas, ¿de acuerdo? Y no en el chat, porque solamente vamos a leer las que estén en preguntas. No vamos a leer las preguntas del chat. Y luego, a continuación, tenemos la columna de encuestas, que es donde os comento que a lo largo de la sesión voy a ir publicando diferentes preguntas para que podáis votar y podamos ver los resultados. Si estáis conectados desde móvil, que creo que también hay algunas personas que lo están, estas columnas de chat, preguntas y encuestas debéis tenerla en la parte inferior, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hablando de encuestas, ¿qué os parece si empezamos este webinar precisamente con una encuesta? Y nos gustaría preguntaros a cada uno de vosotros cuáles son los 2 conceptos clave para ti y tu empresa en la última década. Voy a publicar esta encuesta, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ya está la gente contestando, ya tenemos votos. A ver qué nos cuenta nuestra audiencia. Están contestando bastante rápido. Os animamos a que participéis para que podamos, pues, sacar ideas y compartir conocimiento y que esto no sea solo un monólogo en el que hablemos nosotros, ¿no? Al final debe ser el objetivo de este tipo de reuniones. Bueno, la gente sigue votando. Vamos a dejar algunos segundos más. Vemos que hay diferentes opciones. Hay gente que opina cambio y crisis. La opción B es internacionalización y crisis. Y la opción C es crecimiento y cooperación. Y de momento va ganando cambio y crisis, que es la opción A. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ya. Vamos a decir ya los resultados. Pues los resultados han sido... Está ahí, ¿eh? Hay un 53% de personas que han votado cambio y crisis, un 50% que han votado crecimiento y cooperación y solo un 11%, la minoría, que han votado internacionalización y crisis. Así que, bueno, interesante. Muchas gracias por vuestra participación. Y ahora sí, Mario, te dejo como pleno protagonista del webinar y yo solamente te interrumpiré para hacer más encuestas. Empezamos. Muy buenas tardes. Les agradezco sinceramente que estén ustedes presentes aquí en esta webinar. Bien, cambios y crisis, se ha dicho. Estas son las 2 palabras que marcan la última década. Cambios en la tecnología, cambios en las relaciones socioeconómicas, en la ciencia, muchos cambios. Y de nuevo tenemos aquí una crisis económica. Cuando parecía que habíamos superado la última crisis financiera y estábamos instalados en una relativa estabilidad, con sus altibajos, eso sí, llegó el coronavirus y nos metió otra vez en una crisis. A nadie se le escapa
que lo que está pasando traerá cola en lo económico. Y no lo digo tanto por el momento que estamos viviendo, que también, pues a la vista están todos los ERTE, cierres de empresas y miles de parados que se suman cada día a esa cifra de paro que ya era alta antes de esta pandemia. Lo digo más bien por cómo afectará la poscrisis, ese escenario que tendremos a la vuelta de unos meses cuando se hayan ya gastado todos estos recursos financieros que se han dispuesto para financiar esa V o esa U, lo que quiera que sea, ese paréntesis que el virus nos ha provocado en nuestra economía. Y las empresas tengan una vez más que pelear para intentar restablecer esa posición que habían alcanzado. ¿Qué nos encontraremos de aquí a unos meses? Con una menor demanda, en un país que vive en gran parte del turismo y de la inversión en construcción. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrán mantener cuando los ERTE hayan llegado a su fin? Estas y otras muchas preguntas son las que rondan por la cabeza de muchos empresarios, sobre todo de pymes, que viven de abastecer y de dar cuerda a esta economía real, tanto para suministrar a la gran empresa como al pequeño comercio. Si el consumo no se restablece, la reactivación genera dudas, pues las pymes son mucho más sensibles a sobresaltos de este tipo. Lo único claro es que sea lo que sea con lo que nos encontremos, habrá que pelear, competir y probablemente hacer, pues lo que decíamos, cambios, muchos cambios. Una pyme, ante la necesidad de cambios, y sobre todo en crisis, debería potenciar sus dos grandes ventajas: confianza y agilidad. Confianza en lo cercano, en lo familiar, en el cuidado al producto y al servicio. Y también agilidad, que es un recurso que se atribuye a las pymes, en la toma de decisiones que permite pues, el tamaño más reducido en una estructura pyme. Ahora bien, muchas de ellas tendrán que ser capaces de potenciar muy bien ambos conceptos a través de lo que yo llamo una auténtica revolución, que es justo lo que trataré de explicarles en los próximos minutos. Comenzaré hablando de crisis y de su gestión. He vivido y he gestionado las dos últimas grandes crisis. Su origen fue distinto, sí, pero las consecuencias para las empresas son similares en todas las crisis. El mercado encoge, los recursos financieros escasean y se intentan maximizar priorizando siempre lo importante. El cliente se abre a mejorar oportunidades dentro de la saturación de la oferta. Y todo eso a pesar de una demanda que cae irremediablemente y es mucho más selectiva. Esta crisis nos llega en plena era de la globalización. Si antes de la crisis la globalización ya dejaba al descubierto las debilidades de un gran número de pymes, la crisis del coronavirus puede significar un acelerado epílogo para muchas de ellas, simplemente porque su pequeño tamaño no permitirá que puedan ser competitivas ni mantenerse en rendimientos productivos. Eso es lo que parece que es a lo que van abocadas muchas pymes. La demanda habrá caído, pero ese también será el punto de partida de una nueva carrera, sin duda, que generará nuevas oportunidades, distintas oportunidades, eso sí, y tendrá como ganadores, pues lógicamente, aquellos que se hayan sabido mover mejor, aquellos que hayan sabido adaptarse mejor a esas oportunidades. Y para ello no servirán las mismas recetas que la crisis anterior. Los que la hemos vivido y gestionado cometeríamos un error en aplicar los mismos dogmas. Quizá el único que se podría mantener tiene relación con la actitud. Afrontar la situación exige mucha actitud. Hay que actuar distinto, con visión muy constructiva, con mucha transparencia, escuchando mucho y, ojo, insisto, dejando de lado temas como recetas de toda la vida, inservibles totalmente para esta nueva situación. Está claro, Mario, que la situación ha cambiado. Estamos ante una crisis sin precedentes y este es un buen momento para preguntaros a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, ¿cuáles son hoy las principales dos preocupaciones de la pequeña y mediana empresa española? Voy a publicar la encuesta.
ya debéis de tener la encuesta en la columna de encuestas y vamos a ver pues qué nos responde nuestra audiencia. ¿Ya tenemos algún voto? Vamos a esperar unos segundos a que la gente pueda pensarlo y votar. Vamos a leer las diferentes opciones. Está la opción A, dificultad en el cobro y dificultad para contratar. Opción B, competencia y costes de producción. Y opción C, dificultad en el cobro, transformación digital. Parece que hay una que va más adelantada. Ah, no, pero se sigue moviendo. Vamos a esperar que... Vale, parece que ya tenemos algún... Se sigue moviendo. Vale, pues más o menos, ¿vale? La ganadora ha sido dificultad en el cobro y transformación digital con un 46%. El 46% de los asistentes han votado por dificultad en el cobro y transformación digital. Y después viene competencia y costes de producción. Bueno, y está ahí, y prácticamente igual que dificultad en el cobro y dificultad para contratar. Pero bueno, básicamente nos quedaríamos con que las dos principales preocupaciones son dificultad en el cobro y transformación digital. Muy bien, hablábamos de cambios y seguro que dentro de unos meses muchas empresas deberán afrontarlos. Cambios importantes en muchos casos, porque el efecto de esta crisis sacará al descubierto muchas de las rémoras existentes en buena parte de nuestras empresas. Y antes de la crisis actual, muchas pymes españolas mostraban muchas debilidades. Su incapacidad de conseguir productividades escalables, su baja digitalización en un mundo ya digitalizado, su incapacidad de expandir mercados en un mundo globalizado y también su dificultad para innovar, para progresar, tal como progresa tu propio mercado. Por cierto, todos ustedes podrán tener acceso, si lo desean, a un informe que explica muy bien todas estas debilidades como consecuencia de una macroencuesta que organiza Tactio todos los años y al que llamamos Tactiómetro. Y les invito pues, a verlo, ojearlo, porque nos dará unas pautas y, por cierto, vamos en una segunda edición este año, una que recoge las impresiones anteriores a la crisis y otra que está muy reciente, pues donde veremos el elemento de contraste de estas preocupaciones que sin duda habrán cambiado. Decía pues que ha habido muchos cambios en la última década y casi todos afectan a la pyme mucho más que en las grandes empresas, por su mayor vulnerabilidad, por su menor fortaleza financiera, porque la mayoría van al día y se sostienen desde su circulante. Y también porque su supuesta agilidad en la toma de decisiones no se utiliza, básicamente porque la velocidad de los cambios provoca grandes incertidumbres en ellas. Y desde estas incertidumbres es difícil tomar decisiones que en muchos casos son percibidas como excesivamente revolucionarias. Y esto para un empresario pyme que está muy centrado en su horizonte cercano, le suele paralizar. Dice, si tengo dudas, mejor seguir como estoy, antes que entrar, digamos, en horizontes desconocidos. Que otros muevan ficha primero. Entonces, siempre ha sido así. Se han dado cambios, pero los bruscos cambios que se van a dar a partir de ahora nos obligarán a sí mismo a cambiar a todos. Yo voy a hablarles de algunos aspectos que obligarán a las pymes a protagonizar esa revolución que les avanzaba. Bien, vamos a la siguiente transparencia. Digitalización. Antes ha sido aludido en la encuesta como uno de los problemas principales de preocupación. En 2008, muchas pymes apenas tenían una página web que no era más que una valla informativa, sin más. Nadie encontraba opiniones ni podía comparar tus productos con los de otras empresas desconocidas, porque entonces ni siquiera Google era tan conocido como es ahora. Sin embargo, entonces todo eso no era percibido como un aspecto crítico.
la digitalización era una vaga utopía, futurista casi. Veíamos muchas empresas informatizadas, eso sí, como entonces se decía, que a pesar de eso mantenían datos por duplicados, se hacían un verdadero lío en lo que respecta a la información interna. Pues bien, a día de hoy, como entonces, en 2008, la digitalización de verdad sigue sin ser una asignatura superada para muchas empresas. Y lo peor es que no lo están percibiendo como un aspecto crítico. Eso hoy ya es una pantalla superada y la cuenta atrás en este terreno ya hace un tiempo que está iniciada. Entonces, los mercados locales ya eran suficientes para garantizar una facturación estable. Ningún sector no industrial sentía la necesidad de abrirse a la exportación. Eso lo veían como un complemento de las ventas. Hoy esas pymes, que se basan en gran parte en su mercado local, ese mercado de proximidad, en ese cliente fiel, ya deberían cambiar el chip y pensar que con o sin crisis ya estamos instalados en la aldea global. Y deberían ampliar, por lo tanto, el campo de acción de su oferta. La compra también es un factor muy importante por sus impactos en la explotación y, sobre todo, en el circulante. Un exceso de stocks puede lastrar los recursos de una empresa. Pero aún hoy en día hay muchos que consideran que la compra consiste solo en comprar a buen precio. En una empresa es necesario controlar los flujos de capital circulante, porque tienen un impacto decisivo en su capacidad financiera. Muchos dicen que no pueden acceder a inversiones de I+D, mientras aguantan un stock claramente sobredimensionado. No tiene sentido. Pero tampoco eso se suele percibir hoy en día como una auténtica debilidad. Bien porque no visualizan ese tipo de impacto, bien porque consideran que para comprar sí saben. Muchos viven de la seguridad o de la confianza en los grandes clientes, que trabajan, algunos de ellos, de forma generalizada mediante sofisticados procesos just-in-time. Y eso favorece que sus proveedores pymes mantengan stocks optimizados, aún y sin tener una metodología de optimización de stocks. Muchas de las empresas que van razonablemente bien están muy instaladas en sus propias inercias de confort. Situación que no es la más estimulante para promover cambios e inversiones para su propio futuro. Y eso tampoco es percibido como un problema. Nadie está inquieto para cambiar algo que ya va razonablemente bien. Y en este contexto, muchos empresarios son reacios a invertir. ¿Para qué vamos a exponernos tanto financieramente si todo ya nos va bien como está ahora? Y diríamos que prefieren más bien patrimonializar. Las organizaciones. Además de todo lo anterior, como último elemento, las organizaciones suelen ser planas, rígidas, muy adaptadas al confort del que hablábamos. Los sistemas organizativos son piramidales. El jefe es el jefe y los demás obedecen lo que viene de arriba. No hay más. El talento interno, cuando lo hay, se utiliza para ascender, reemplazando puestos o reemplazando cargos superiores, pero para seguir haciendo básicamente lo mismo. Hoy, más que nunca, será necesario potenciar al equipo. Equipos capaces de aportar soluciones y que éstas sean tenidas en cuenta en un escenario organizativo de participación, como en las modernas organizaciones TIL, que ya son el paradigma de las empresas de éxito actuales. Así pues, en este nuevo panorama que nos toca vivir y en el que nos encontraremos ya mismo, para las empresas en general, pero muy probablemente y especialmente las de pequeño y mediano tamaño, salir de esta crisis va a significar una auténtica revolución. Bien,
y cuáles deberían ser los pilares sobre los que sostener la revolución PYME que necesitamos. Pues es una pregunta interesante que nos gustaría preguntar a nuestra audiencia. Antes de continuar con las encuestas, me gustaría matizar. Ha habido una persona en el chat que nos ha preguntado ¿cómo es posible que los resultados sean mayor del 100%? Porque se puede votar más de una opción. Por eso es posible que el resultado sea mayor del 100%. Para que lo sepáis de cara a futuras encuestas. Y bueno, vamos a lanzar la encuesta. ¿Cuáles son para ti los 2 pilares sobre los que montar una revolución PYME? Tenemos diferentes respuestas. Opción A, agilidad y cooperación. Opción B, mejora de la gestión y personas. Y opción C, transformación digital e internacionalización. Ya hay personas votando. Vamos a ver vamos a decir solo la ganadora para que nos quede mucho más claro. Al final, al haber más de una opción de voto, pues creemos que así es mucho más fiable el dato. Vamos a ver. Ya hay una que va bastante más adelantada. Vale, pues parece que está claro que los 2 pilares sobre los que la mayoría de la audiencia montaría una revolución pymes es mejora de la gestión y personas. Genial, pues vamos a seguir con los pilares. Sin duda, un buen plan para ello deberá potenciar la agilidad y la capacidad de adaptación. Pues bien, para empezar, todo directivo debería asumir que las cosas serán distintas, especialmente para aquellos que aún no se habían dado cuenta antes de esta crisis. A partir de ahora, ya no esperes que nadie tire de ti hacia ese futuro sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, nada de fiarlo todo a ese cliente fiel, a esos de toda la vida. Ya no hay un cliente fiel, sino un cliente que mira su mejor opción, la más interesante y competitiva, y lo mira de manera permanente, dispuesto a dejarte de hoy para mañana. De modo que para enfocar muy bien estos cambios, hay que saber muy bien cómo queremos que sean estos cambios y, sobre todo, cómo queremos que impacten en nuestras empresas. En cualquier empresa todo está interrelacionado. De modo que los cambios que impulsemos deberán repercutir en el conjunto. Deberán producir efectos en el todo y no en las partes de la empresa de manera individualizada. Un buen proyecto debería ser lo más disruptivo y diferencial posible y estar sustentado en un relato propio que tenga asegurada su capacidad de adaptación y, sobre todo, de mejora continua. Ya no servirá que en la presentación de tu empresa cites a todos tus competidores para explicar a qué te dedicas o cuáles son las fortalezas de tus productos diciendo aquello de nuestros productos son como los de fulano o nuestra actividad viene a ser como la de tal. Ya no. Ese plan ya no podrá ser tampoco un pronóstico en absoluto. Y menos basarlo en aquello de los márgenes acostumbrados o los márgenes del sector. Ni siquiera sería bueno plasmarlo ya en los famosos plazos, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, como en las grandes empresas. No sirve, estamos hablando de pymes. Porque a partir de ahora, sencillamente, entramos en un terreno desconocido. Nuestra herramienta para hacer ese plan nos debería dar la medida de si el proyecto es eficaz, es viable, cuántos recursos consume en todo momento y cuáles son sus zonas rojas en cualquier escenario. Algo así se necesitará para ayudar a tomar decisiones, porque en el futuro inmediato las decisiones ya no podrán basarse en estadísticas pasadas. Ya en el ámbito de la gestión, este instrumento del que hablaba debería proporcionar una visión muy potente para ayudar a las pymes a mantener el proyecto siempre sobre el rumbo adecuado. Cuando un proyecto genera certeza y es capaz de resistir las pruebas de estrés, todo lo que hay que hacer desde ahí es construir ese casco y dotarlo de un buen motor para que ese proyecto pueda navegar muy bien por esas inciertas aguas de ese nuevo océano que tenemos por delante.
Hemos hablado antes de organización también. Toda empresa tendrá que dotarse de una organización apropiada. La receta para hablar de organizaciones a partir de ahora es, sobre todo, la de poner a las personas en el centro. La gente es el capital más importante. Las personas son el feeling de la empresa. Las empresas, sin ese feeling, sin las personas, son todas iguales. Son entes vacíos, sin capacidad de atraer ni diferenciarse. Tenemos que comprender que ya hace tiempo que se acabó aquello de la política de vivir del producto vaca lechera. Por tanto, primero las personas. Las operaciones y los procesos los concebiremos después. Y cuanto menos rígidos, mejor. Hay que pensar que cada persona en realidad es un portador de valor, un potencial portador de valor. Yo empecé a trabajar en consultoría hace muchos años y entonces nos llenábamos todos la boca hablando de organigramas piramidales, matriciales, etcétera. Casi todos eran la misma cosa. Estaba igual, el sector siempre se reproducía los mismos organigramas. Entonces, en aquella época y muy posiblemente en muchas de las actuales pymes, los directivos son o eran los cabezapensantes. Los mandos intermedios eran correas de transmisión de las ortodoxias y a los empleados se les pedía rendimientos y ajustarse al máximo a lo que explicaba su manual de funciones. Eso cuando había manual de funciones, y si no existía, pues hacer lo que hacía el que ocupaba ese puesto antes. Bien, las empresas ya no podrán ser estáticas. Deberán estar preparadas para efectuar regates continuos. Deberán ser muy flexibles. Por eso las organizaciones deberán estar conducidas por nuevos liderazgos, un nuevo estilo de liderazgo. Personas muy buenas lectoras de todas esas señales que lleguen de todo su entorno, especialmente de los propios clientes, de sus mercados y de sus colaboradores. Esos liderazgos nos entenderán sin la necesaria empatía de todos los que componen la organización, empleados, colaboradores, todos. Por eso todos los miembros de una organización tendrán que actuar en común, en objetivos sistémicos y sobre todo objetivos comprendidos por todos. En estos objetivos y en esta empatía con el objetivo global, todos deberían estar implicados, todos. ¿Por qué? Porque todos deberían estar al mismo tiempo motivados para ello. El líder, por lo tanto, sería un conductor, un articulador de que esa empatía fluya en dirección al éxito. Todos estos sistemas habituales, indicadores, estos sistemas de alerta que tenemos en las empresas, los KPI, las no conformidades, etcétera, todo lo que está orientado al control debe pasar a partir de ahora a una nueva dimensión, porque todos deberían estar comprometidos en mejorar y todos deberían hacer aportaciones para que eso suceda precisamente. Vamos a hablar un poco de la gestión también. La gestión es muy importante. El tamaño de nuestras empresas PYME ya era ciertamente un serio problema y después de esta crisis puede que incluso lo sea un poco más, como hemos dicho al principio. Muchos dirán, sí, si ya lo teníamos crudo para competir con las grandes empresas antes de esta crisis, ahora con los ajustes que hemos tenido que hacer, ¿cómo podremos competir? Bien, por muy productivo que seas en tus recursos, una masa crítica de negocio muy reducida te puede dificultar el acceso a unos buenos precios de coste o de poder generar unas economías de escala. Pero eso son matemáticas. El mundo de la empresa no funciona exactamente así, porque una pyme puede defenderse mediante su modo de gestionar. Hoy existen fórmulas para hacer que una pyme pueda crecer y para que se muestre al mismo tiempo competitiva. Para abordar el tema del tamaño, ciertamente es necesario contar con el factor que aludíamos antes de la agilidad, al que tanto me refiero. Es necesario mirar por dentro la empresa y hacer una reflexión
en la que nos lleve a una lista de todos aquellos aspectos nucleares del negocio, aquellos que son diferenciales, aquellos que aportan identidad y que aportan fortalezas en esencia. Diríamos que otra lista podría ser la de los factores más comunes, aquellos que no aportan ningún tipo de valor añadido, diferencial o esencial. Todos aquellos aspectos no nucleares de nuestro negocio hoy son perfectamente externalizables, son susceptibles de ser externalizados con muchas garantías de eficiencia, de fiabilidad, de mejoras en el coste y en muchos casos además puedes pasar de un coste fijo a uno variable. Esta externalización que para muchos produce cierta desconfianza porque pueden pensar que están perdiendo el control, en cierto modo. Como digo, esta externalización puede proporcionar la posibilidad de enormes ventajas en la comercialización también, si nos agregamos estructuras afines con producciones complementarias, o también de conseguir proyectarnos a mercados mucho más amplios si hacemos la guerra por nuestra única cuenta. Probablemente este tipo de economía colaborativa será en el futuro inmediato la más eficaz solución para crecer e incluso puede que sea la mejor tabla de salvación para muchas de nuestras pymes. Miren, resulta paradójico que muchas de las grandes empresas que todos conocemos están recurriendo ya hace tiempo a este tipo de políticas. Externalizan absolutamente todo lo que no exige un know-how propio, ni constituye una generación de valor nuclear para ellas. Y al mismo tiempo adquieren volumen, más volumen aún, potenciando las capacidades que tienen de capilaridad que permite la potencia de su marca y de sus estructuras de distribución. Y todo esto, obviamente, puede servir de inspiración a las pymes. Así pues, rumbo, estructuras ágiles, cooperación y personas muy bien alineadas. Yo creo que lo que vendrá a partir de ahora también estará muy condicionado por el nuevo comportamiento de la sociedad. El impacto de esta crisis producirá nuevos hábitos. No se renunciará a un mundo más ecológico, pero necesariamente esto funcionará dentro de una seguridad absoluta para la salud. Sabremos vivir en un equilibrio más inteligente y más controlado entre tecnología y avance científico, medio ambiente y la salud, obviamente. Una cosa está clara, y es que esta crisis tendrá un efecto acelerador en la definitiva implementación de muchas cosas, como la tecnología, el Internet de las cosas, el hecho de estar todos localizables, la comunicación y sobre todo de interactuar colectivamente. Así que las empresas también deberán transformarse para encajar dentro de este nuevo panorama, da igual del sector que sea. Esa será la nueva plataforma sobre la que competiremos todos y donde necesariamente, como siempre, habrán ganadores y perdedores. Bien. Es muy importante la autocrítica para intentar evitar fracasos incomprendidos, sobre todo cuando ya nada se puede hacer. Es necesario que los dirigentes tengan perfectamente asumida su capacidad de generar autocrítica. Autocrítica para explorar las propias carencias, las ineficiencias, conocer el daño que causan y su origen, analizar su alcance, comprender por qué ocurren. Esto, que parece fácil, puede que sea lo más difícil, en realidad, para muchas personas, para muchos empresarios. Y es que nadie tendrá nada garantizado. Nada de lo que suceda a partir de ahora está escrito de antemano. Pero una cosa sí que también se puede dar como clara. Todo producto o servicio tendrá su espacio-tiempo de vigencia, de permanencia en el éxito, pero los éxitos cada vez serán mucho más efímeros, porque en un contexto de máxima información, comunicación, globalización, etcétera, todos saben lo que se hace y todo lo bueno ya es copiado prácticamente al instante. Así que escuchemos mucho y estemos muy atentos a todo. Por eso es bueno promover
el continuo análisis y el continuo diagnóstico para generar certezas. Para todos aquellos, y que desde Tactio conocemos bastante, digo todos aquellos que están acostumbrados a ir a ese piñón fijo, que les ha ido más o menos bien. Para esos nunca hay nada que analizar, pero cuando llegan los fracasos, eso se suele interpretar siempre desde la irrupción de causas de naturaleza exógena. Cuando se ha ido mucho tiempo a piñón fijo, siempre surgen resistencias a ese cambio. Y eso para mí es a lo principal que deberán enfrentarse los directivos. Entre muchas razones, porque precisamente anulan su propia capacidad de ser ágiles en las soluciones, que era esa propiedad que supuestamente se atribuye a las pymes. Muchos a partir de ahora tendrán que vencer sus propias resistencias, dejar esos dogmas que tenían a un lado y abrirse a escuchar. Y hablando de cambios, de toda esta situación que nos ha traído esta crisis del COVID-19, vamos a preguntarle a nuestra audiencia qué piensa, ¿no? ¿Pensáis que va a cambiar algo tras esta crisis? Ya tenemos la encuesta publicada y si os parece, para que tengamos, digamos, una idea más clara, podéis votar solo una de las opciones. Está la opción A, que es aquellos que piensan que para nada, que todo va a seguir igual. Tenemos la opción B, de sí, va a haber cambios importantes. Y la opción C, de no tengo ni idea. Parece que aquí hay un ganador muy claro y es que la mayoría de los asistentes, más del 90%, opina que sí, que efectivamente se van a producir cambios muy importantes. Estupendo. Pues bien, voy terminando. Una vez abiertos al cambio, lo que decíamos, empatía desde el minuto 1 y abrirse a la lógica del acceso a todo ese universo de posibilidades existentes para que toda empresa pequeña, mediana, como quiera que sea, pueda tener la oportunidad de prosperar del mismo modo que prosperará la sociedad en su conjunto tras el duro golpe de esta crisis. Y nada más, yo lo dejo aquí. Muchas gracias, espero haberles podido aportar un poco de luz y contraste. Y una última cosa, mantengan sobre todo el ánimo en alto, sean optimistas, yo quiero serlo, debo serlo, hay que serlo, pero también la cabeza donde tiene que estar. El mundo seguirá girando y todos nosotros seguiremos estando ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado la ponencia y a partir de ahora, si lo desean, pues pueden formularme preguntas y les atenderé muy gustosamente. Les invito a ello. Gracias. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu intervención. Y ahora, pues como os hemos prometido al principio, bueno, hemos visto que la participación ha sido muy buena. En esa columna de preguntas hay muchas preguntas y vamos a intentar contestar las máximas posibles para que os vayáis de aquí lo más contentos posibles también. Hemos seleccionado, hemos ido leyendo rigurosamente cada una de ellas y vamos a empezar, si te parece, Mario, con las preguntas sobre transformación digital, ¿de acuerdo? Nos pregunta Ángel Francisco, nos dice lo siguiente: la revolución tecnológica ya había comenzado. ¿Crees que esta revolución se va a acelerar? Sin duda, no me cabe ninguna duda, estamos todos localizados, todo lo queremos al instante, lo de los plazos, el servicio exige muchísimo y una pyme tiene que competir también en unos términos ya muy estandarizados, muy asentados en la sociedad y esto pasa por también dar una respuesta eficaz, efectiva, para cualquier aspecto, tanto necesidades de tipo interno, administrativo, elementos de control, etcétera, como sobre todo para que el cliente esté muy conectado contigo. Entonces, hoy día los recursos que existen, pues sobre todo los recursos tecnológicos que están en nube, que ya se están comercializando
de una manera que permite el acceso a estos recursos, que era algo impensable hace unos años, pero hoy día las pymes sin duda pueden tener un acceso a unos precios que realmente son precios que, si realmente se usan estos recursos, pues no suponen una carga estructural de ninguna manera. Y también diría que si hay una pyme que se cree que no puede tener acceso a esa digitalización porque es un peso demasiado pesado para su estructura, que se haga mirar otras cosas de su negocio, otros aspectos antes que este, porque realmente hoy día esto no debería ser el problema de una pyme, debería ser problemas de otra naturaleza. Pero efectivamente habrá una aceleración de ese cambio. Respecto al mismo tema, a transformación digital, otro de nuestros asistentes, Jorge, quiere preguntarte, ¿crees, Mario, que esta crisis va a ralentizar la transformación digital en cuanto a inversiones? ¿Qué opinas? Bueno, la transformación digital, antes he dicho que no lo creo. No lo va a ralentizar, sino que yo creo más bien al contrario, la va a acelerar. Por muchas razones, entre algunas de ellas que he expuesto en la ponencia hace unos minutos. El tema de inversiones. Pues puede que sí, obviamente. ¿Por qué? Porque las empresas, lógicamente, pues están tocadas y antes existía un problema. Las empresas españolas, en general, pues tenían un problema de tamaño, que no exactamente de productividad, como se dice. Los índices macroeconómicos indican una baja productividad con relación a otros países, pero no es que trabajemos más lento trabajamos igual que en muchas partes de los países más avanzados. El problema es el tamaño. Entonces, ese tamaño ahora, si el mercado encoge, pues obviamente pues, se potenciará aún más las necesidades o las carencias derivadas de ese menor tamaño. Y eso, pues, entre otras razones, también implica tener más dificultad para acceder a la inversión. Tengamos en cuenta que los recursos que ahora se ponen a disposición de las empresas son unos recursos para salvar una situación de circulante, ¿no? El problema, el agujero provocado por esa U o esa V del COVID. Pero si nos estamos restableciendo a la situación, o como quiera, cuando tardemos, para restablecernos a la situación inmediatamente anterior al COVID, tampoco era muy halagüeña en cuanto a inversión en I+D, por ejemplo. No éramos un país que destacara en ello y yo creo que esto hace falta promover una cultura de poder entender mucho mejor las bondades de unas inversiones en I+D y que se impliquen también mucho más las administraciones. Las empresas van a ser más cautelosas a la hora de invertir a partir de ahora. Es lo que pienso, al menos a corto plazo. También hay gente que le preocupa el tema de la relocalización industrial y, de hecho, uno de nuestros asistentes, Fernando, pregunta, ¿crees, Mario, que se puede producir un movimiento de relocalización industrial por los problemas transfronterizos? Pues es posible que exista una aceleración también de esa relocalización. Las pymes también tenían acceso a materias primas y, sobre todo, pues suministros de bajo coste debido a las importaciones de los mayoristas. Si existen dificultades en esas importaciones a los precios y al ritmo que existía antes de la crisis, pues es posible que esto provoque una relocalización. Y esto, además, genere una nueva oportunidad de negocio para muchas de las pymes, en efecto. Pienso que sí que se puede producir ese efecto de relocalización, efectivamente. Habrá que buscar en qué nichos, en qué mercados, pero esto no será proporcional a todos los sectores, pero es posible que en muchos casos se valore además que esa relocalización, esa cercanía. Sí. Dentro de que el campo de visión deberá ser global. Nos estamos dirigiendo a una competencia global y por muy relocalizados que estemos, tendremos que mantener los faros con luces largas. Personas y relaciones laborales. Sin duda, un tema muy sonado. Tenemos, lógicamente, como es normal, varias preguntas relacionadas con este tema. Y
Nos pregunta Víctor. Mario, ¿cómo evolucionarán los modelos laborales a partir de esta crisis? Pues creo que antes se ha aludido también en la ponencia pues, a estos aspectos. Esto da para mucho. Eso también va a acelerar ese tipo de organización mucho más colaborativa. Se va a potenciar los liderazgos empáticos. Todo empleado tiene que comprender cuál es el papel que asume dentro de una organización y cuál es su contribución a ese éxito colectivo. O sea, la propia definición de empresa es que es un conjunto de recursos orientados a un todo, a una única dirección, que debería ser ese objetivo, ¿no? Entonces, el empleado tiene que, y más en una pyme, tiene que tomar una conciencia de que forma parte de un equipo, de que hay éxitos, tiene que notar directamente satisfacción de esos éxitos, tiene que estar orgulloso de pertenecer a la empresa a la que está perteneciendo, y eso pasa por unos liderazgos nuevos. El tema de los organigramas es una disposición táctica que tienen las empresas para gestionar mejor, pero antes se daba muchísima importancia al organigrama, al cargo, la jerarquía. Hoy día todo eso vale muy poco. O sea, de nada sirve un superdirector general que no tenga la empatía de su equipo y de los empleados. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Con lo cual, hoy día se necesita mucho diálogo, escuchar muchísimo. Antes he dicho que cada empleado es un potencial portador de valor y tenemos que promover la participación colectiva. Y por ahí tendrán que ir las cosas. Preguntan Carmen y Juan, ¿la nueva forma de contratación será el autónomo? ¿Cómo se puede conjugar la flexibilidad necesaria con la rigidez legislativa? En los niveles de protección que los gobiernos de cada momento se dignen a promover y a ofrecer. Un autónomo, en principio, es un señor que trabaja por su propia productividad, depende de sí mismo. Es una persona que más trabajo, más ingresos. Esa sería la teoría. Y es una persona que, si además puede dar empleo a otras personas, pues es un pequeño empresario. Un empleado, pues depende. Si el empleado no tiene un sistema retributivo que le haga merecedor de una parte del éxito de la empresa y no se implique y no esté motivado para ello y no tenga la suficiente empatía porque no han logrado que ese empleado la tenga, pues tendremos ahí hasta un posible enemigo más que un colaborador en la propia empresa. Entonces, unir las dos filosofías, pues por un lado, pues lo ideal sería que todo empleado se sintiera casi como un autónomo, pero con las protecciones de empleado, con las coberturas que tiene pertenecer a una empresa que cotiza por ti plenamente y que formas parte de una organización con muchas personas implicadas. Y bien, a partes iguales. Yo diría que, por un lado, sistemas retributivos mixtos y, por otro lado, pues intentar fomentar la cultura de productividad. Yo creo que será esencial. Los países con los que competimos, y me refiero no solamente a los europeos, me estoy refiriendo a países asiáticos, pues se están haciendo así las cosas y estamos compitiendo con ellos. Nos tendremos que homologar con ellos. Efectivamente, esto es una crisis que afecta a España y a todo el mundo. Y hablando de Europa, uno de nuestros asistentes, Francisco Javier, nos ha dejado una reflexión interesante. Ha dicho, esta crisis puede ser la base de refuerzo del concepto de unidad europea. Y en relación a esta afirmación, Óscar pregunta, ¿vamos hacia unos Estados Unidos de Europa o a un proceso de disgregación de la Unión? ¿Tú qué opinas, Mario? Yo me acuerdo ahí del libro de un político, de un expolítico, que habla profundamente de esto. Y este expolítico, muy conocido, habla de que el verdadero eje central en lo económico en estos momentos, y hace tiempo de ello, está en un lugar remoto de Asia,
entre la zona de Singapur, China, Malasia, por ahí hay un puerto que es, el tráfico de ese puerto es un tráfico pues que es prácticamente multiplica por 4 o por no sé cuántos, no recuerdo cuánto, el tráfico que hay en Europa. Entonces, pienso que sí, que Europa, lo ideal, si hablamos en términos económicos, debería mostrar su potencia, sus avances de una manera colectiva. Me temo que estamos muy lejos de que esto sea así y eso pasa factura a las empresas europeas. Muchas de ellas, con nuestros respectivos PIB y con nuestra respectiva renta per cápita, que son bastante distintas entre muchos de los países que formamos parte de esta Unión Europea, pues lo tenemos muy crudo para poder unirnos. Hay muchas cosas que lo impiden, pero desde el punto de vista económico debería ser factible, sería lo ideal. Sinceramente, yo creo que haría que nos mostráramos pues como un serio mercado a tener en cuenta, pues sobre todo por Estados Unidos, China y las nuevas potencias que están emergiendo. Con lo cual, pero ya no depende del mundo económico, estamos supeditados a otras esferas, ¿no? Más bien del terreno político y ahí entra, pues... Efectivamente. Es muy difícil hablar de coronavirus sin hablar de otros países y sin hablar de gobierno y de política, por ejemplo. Antes hablaba del tamaño de las empresas. Evidentemente, pues si esto lo vamos a llevar a un plano de países, pues evidentemente es mejor un país que sume el tamaño de todos sus componentes que 28 componentes que están reunidos más o menos en una comunidad de vecinos. Uh-huh. Bien. En relación al gobierno, aquí viene una pregunta que tiene su aquel. Nos pregunta Ricardo: Mario, ¿qué medidas económicas hubieras tomado en el momento de esta crisis diferentes a las que ha tomado el gobierno? En lo económico, supongo, en lo financiero económico. La verdad que Ricardo no ha especializado. Dice medidas diferentes a las que ha tomado el gobierno de España. Bueno. Vamos a ver, sí que es cierto que el Gobierno de España y otros muchos tardaron en darse cuenta de la magnitud de la que se avecinaba. Una vez tomada conciencia del grave problema, han puesto medidas que, a mi juicio, son parches, son simples parches. ¿Por qué digo parches? Porque esto no fomentará ningún tipo de recurso productivo. Es decir, estos parches son al final créditos que hay que pagarlos, son recursos que se van a diferir en una amortización más o menos aplazada, pero que lo que hacen es cubrir un vacío de circulante, que es el vacío provocado por ese paréntesis. Lo que no han tenido en cuenta es que mientras ocurre ese paréntesis, el mercado está encogiendo. Entonces, en el momento que superemos, esperemos que pronto, este parón, esta crisis, vamos a tardar un poquito más de lo esperado en que este mercado recupere el tamaño que tenía. En ese mercado más reducido, pues evidentemente deberíamos haber podido aplicar otro tipo de recursos, que no fueran recursos destinados pues únicamente a ERTE o únicamente a sostener el que tiene que pagar ese vacío del paréntesis y sus gastos comunes, estructurales, etcétera. Sino yo creo que es un momento de hacer unas políticas fiscales mucho más agresivas y mucho más cómodas y llevaderas para las empresas que están y que realmente incidirían inmediatamente en la liquidez de estas empresas, porque no olvidemos que hasta ahora se habla mucho de crédito, pero, por ejemplo, las empresas, y digo empresas, no digo tanto las medidas para atenuar un poco la carga fiscal de los autónomos, me refiero a empresas, todas tenemos que seguir pagando pues nuestros IVA, nuestros impuestos, nuestros IRPFs y nuestros impuestos de sociedades. Y por ahí yo pienso que el gobierno podía tener un margen
para que las medidas económicas, o mejor dicho, financieras, tuvieran una traducción en el alivio de las empresas, más allá de estos préstamos, de este acceso a los préstamos ICO. Nos preguntan también en relación a la globalización y Víctor nos hace la siguiente pregunta. Mario, ¿crees que estamos en el principio del fin de la globalización? El principio del fin de la globalización, pues me temo que estamos justo en lo contrario. Estaríamos ya en el inicio de la definitiva consolidación de la globalización. Una cosa es globalización y otra cosa es relocalización o deslocalización. No tiene nada que ver. La globalización es lo que nos permite que todo el mundo estemos conectados, los que nos permite ahora mismo estar aquí compartiendo esta webinar con mucha gente, nos permite hacer compras a distancia y que el producto que hemos comprado venga de un lugar remoto de cualquier parte del mundo. Y sobre todo tiene un efecto muy contundente. De forma indirecta y sin que lo notemos demasiado, está llevándonos a una estandarización en cuanto a precios, en cuanto a comportamientos, en cuanto a eficacias en los servicios, en cuanto a coberturas de compliance. Hay un sinfín de aspectos que la globalización induce pues, a ir y aún más por este camino. Pensemos que cuando en Estados Unidos sacan una nueva tecnología, rápidamente esa nueva tecnología es replicada desde Asia y desde otros lugares del mundo. Y sea lo que signifique esa tecnología, por muy innovadora o disruptiva que sea, es copiada al instante y no solo eso, sino que el nivel de precios que nos aparece desde Asia, desde Estados Unidos o desde cualquier mercado de distribución en cualquier parte del mundo es muy similar, absolutamente similar. Los coches valen prácticamente lo mismo aquí que en Alemania, que en todas partes. Es el efecto, en todo caso, de los impuestos o del estado de bienestar. Pero la globalización permite pues, que hayan proveedores globales, que hayan consumos más o menos estandarizados a nivel global. Y es lo que marca la pauta y es lo que pone la medida a todos de cuál tiene que ser la medida de la competitividad. O sea que yo creo que esto quedará definitivamente asentado, vamos, a no ser que un día se caigan todos los satélites, ¿no?, que rodean la Tierra. Muy bien. Bueno, estamos viendo que sigue habiendo gente preguntando, hay muchísimas preguntas. Nos encantaría poder dar respuesta a todas. Bueno, nos hemos comprometido, nosotros somos muy puntuales, nos hemos comprometido a terminar a las 6, entonces, bueno, vamos a ir con la última pregunta, lamentablemente, pero no os preocupéis porque habrá próximas sesiones y próximos webinars en los que seguiremos ahondando en los temas que más os interesen. Vamos por la última pregunta, una pregunta que realiza Luis, que dice: hola Mario, considerando que esta crisis no tiene causa en el modelo económico empresarial financiero como sucedió en 2007, sino a un virus que nos ha hecho frenar en seco, ¿crees que la velocidad de recuperación puede ser tan rápida como la desescalada? Una pregunta interesante. Depende muy directamente de si se encuentra esa vacuna dichosa o de los plazos de solución que tenga ese virus. Ahí depende también de eso, porque la verdad es que cuanto más dure esos estados, las diferentes fases de confinamiento o desescalada, cuanto más dure, digo, de forma aritmética repercutirá en la capacidad o no de acelerar más esa recuperación económica. Yo pienso que una diferencia en las consecuencias de la crisis del 2008, que fue por un pinchazo de una burbuja inmobiliaria, básicamente, en este caso tenemos un virus, pero las consecuencias fueron distintas. Y en ese momento está por ver si hay una consecuencia muy grave, que sería que se hundiera la demanda. Es decir, la confianza en el consumo, el consumidor
si se mantiene ese nivel de confianza y, por lo tanto, el índice de demanda pues, se mantiene donde estaba, esto puede producir un efecto acelerador de la recuperación. En la anterior crisis del 2008 tuvimos un efecto de caída absolutamente de la demanda, provocada a su vez por la caída del sistema financiero. Aquí el sistema financiero, los bancos, el Banco Central, los bancos centrales están fuertes, o sea, tienen recursos muy importantes. Vamos a ver de qué forma, como decíamos antes, los ponen a disposición de la economía productiva. Pero lo fundamental es que se mantenga la demanda. Si se produce una buena demanda, por ejemplo, ahora cuando abran los concesionarios, veremos si el ritmo de entrada de posibles clientes a comprar coches es igual al mismo ritmo de demanda que teníamos antes. Entonces, vamos a verlo, pero esto, en efecto, es una buena incógnita. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo, por tu ponencia, por responder a las preguntas. Y bueno, hemos sido súper puntuales, o sea, nos gusta respetar el tiempo de los demás y lo hemos cumplido, así que fantástico. Y pues bien, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Esperamos que os haya gustado este webinar, que os haya enganchado esto de participar, las encuestas. Creemos que le da muchísimo más dinamismo. No nos gustan los webinars al uso y tenemos ganas de hacer muchos más. Así que esperamos poder contar con vosotros. Publicaremos los siguientes webinars tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales. Así que os animamos a seguirnos y seguimos en contacto. Que paséis una buena tarde y nos despedimos. Muchas gracias.